El espíritu suelta, snap, delante y detrás. En esta lírica rap, cabo hondo con palabra a nivel celestial. Sube el bajo, alza el pedal. Mente radical, día y noche sin parar. 714, sabiduría y santidad. Locura santa, ganando el combate. Soy soldado del rey, no hay quien me abata. Calidad que poseo, lo dice mi fe. Cuando mi voz atraviesa el edén del micrófono que sostengo, palabra viva que jamás detengo. Si la roban, snap, no hay quien la frene. La verdad del Cristo eterno suena y suena. Así que por favor apártate, ya porque si ataco es guerra espiritual. Jesús tiene el poder. Jesús tiene el poder. Jesús tiene el poder. Jesús tiene el poder. Se siente la victoria. Se siente poder y gloria. Se siente, el reino está presente. Se siente, Dios es omnipotente. Cruz y sangre, precio pagado. Satanás cayó, fue derrotado. Con clavos y amor todo fue sellado. Y el pecado quedó sepultado. Somos más que vencedores. Y aunque el mundo nos ataque así, persecución, maldad, dolor, nada nos separa del amor del Señor. Unidos en fe, los santos marchamos. En comunión del reino avanzamos. No hay cadena, no hay prisión que apague el fuego del corazón. Así que grita con voz de poder. El cielo reina, Cristo es rey. La tumba vacía lo hizo saber que la muerte ya no puede vencer. Jesús tiene el poder. Jesús tiene el poder. Jesús tiene el poder. Cosas que pasan, mis hermanos, cosas técnicas cuando se tocan estos temas, pero les agradezco que se quedaron un momentico ahí, por lo menos para ver la despedida, ¿no? Por acá un saludo cariñoso y especial a nuestro querido hermano, el doctor Enoel Hernández, desde Japón, y a todos los hermanos y amigos que estuvieron compartiendo un momentico con nosotros. No se dejen engañar, no se dejen engañar. En el nombre de Jesucristo, nombre, sobre todo nombre, y toda rodilla se doblará ante el León de Judá. Deseamos, mi hermano Barragán subió ahí para asistirme ahí. Ahí ya llegué, son cosas que pasan. Nada más que estabas todavía pausado. Sí, no, se cayó todo ahí de repente, uno no sabe, pero más o menos no se imagina. Hay guerra por todas partes, hasta los que dicen que son nuestros hermanos. Hay guerra por todas partes, pero yo predico a Cristo crucificado y hermano, mira, la muerte. Es que mira, bueno. Pero tú viste de lo que me querían acusar. Si no lo bajo, me llama hasta Barriga Verde, y que yo soy el enemigo de los extraterrestres. De todo me iba a decir en el video para dañar el video. Es correcto. Aquí está el jefe, Estuardo. Jefe, diría el Gabo. Estuardo, Dios te bendiga, Estuardo. Ya no sabemos ni quién es el jefe. Jefe es el Gabo. Hay guerras por todos lados. Bueno, yo digo que no debe de existir la guerra. O sea, cada quien es libre de exponer su posición teológica y todo se debe hacer bajo el margen del respeto, pues. No creo que tenga que haber problemas por eso, o sea. No, pero ya tuviste el nombre que me pusieron, el nombre anti esto, pero no se le puede llamar anticristianos, no se le pueden llamar cristofóbicos, no pueden. Oye, pero qué mundo más oscuro dominado por Satanás. Por eso es que yo no acepto la postura de que Satanás está atado. ¿Y qué cadena es esa? Pues una cadena que le da 10 veces la vuelta a la tierra. O sea, Satanás está atado y entonces estos son peores que Satanás. Entonces, yo no entiendo, mi hermano, yo de verdad no entiendo. Mis hermanos cristianos, de verdad, esta lucha es difícil. Es muy difícil, pero hay que hacerla porque Dios dice que nosotros debemos de pelear la buena batalla. Dios le dio esa revelación al apóstol Pablo. La buena batalla se pelea con esta espada, mira, con esta espada, con que yo la voy a pelear hasta el último aliento de mi vida, mira. Con esta espada. Yo solamente tengo a mi Señor. Ese nunca me va a traicionar. Ese nunca me va a traicionar a mí, Barragán. Mi Señor, ni a ti, ni a mí, ni a los hermanos, ese nunca nos va a traicionar. Nunca. La carta a los Hebreos nos dice claramente: puesto los ojos en Jesús,
desgraciadamente ahorita yo creo que o sea, por muchos lados, por muchos ángulos, a veces uno pierde la cabeza, o sea, a veces te gana la ira, te gana la carne, te puede ganar la emoción y uno puede perder la cabeza de repente, este, Claro. pero por ciertas maneras uno, o sea, un ejemplo, ¿no? Vemos, no sé, yo he visto algunos reformados, ¿no? Y no hablo de nadie en particular. Se habla mucho de teología, se habla mucho de confesiones, y a veces se habla como más de confesiones que de la Biblia, Sí, y hermano. se habla más de comentarios de reformadores que de la Biblia, y se habla más de lo que hicieron los reformadores, de lo que Dios habla a través de su palabra. De lo que hizo Cristo en la cruz. Exactamente. Entonces, yo he visto, y es lo que yo a veces he hecho algunas críticas, ¿no? Y no son críticas mías ahora nuevas, ¿eh? Son críticas que yo he hecho anteriormente. Mira, tú puedes ir, un ejemplo, yo he conocido pastores que han trabajado. Un día recuerdo que me tocó trabajar con un norteamericano en una misión que venía del estado de Texas y fuimos a un lugar a misión y ahí estaba un hermano, el cual era el que dirigía ahí un pequeño grupo de cristianos en su casa, su humilde casa. El hermano tenía una guitarra que yo creo que ya muy deteriorada la guitarra, le faltaba una cuerda. O sea, unas condiciones que tú dices de verdad, esas son ganas de alabar a Dios. El hermano no sabía de notas, no sabía o sea, él hacía lo que podía, pero lo hacía bien, o sea, dentro de sus condiciones. Sí, claro. Y el hermano no, pues imagínate tú tener una formación académica o algún seminario, o sea, el hermano sí tenía formación en cuanto a postura cristiana, o sea, sí sabía de lo que hablaba, Sí. pero tú te das cuenta de la obra misionera en la cual están trabajando, están obrando, y es gente que está ahí predicando el evangelio. ¿Por qué lo que dice Pablo? Pablo dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día entre los muertos. Entonces, ese es el corazón y esa es la esencia del evangelio, del evangelio. Y lo triste es que a veces se quiere enseñar o se quiere predicar o se quiere testificar cosas diferentes o opuestas que van más allá del evangelio. Y el problema no es tanto eso. Lo decía yo hace un momento, ¿no? O sea, tú ves videos, un ejemplo de David Diamond. Ese hombre no predica ya ni a Jesús, habla de pura guerra y habla de Israel. Y tú ves un exceso totalmente idólatra hacia un estado geopolítico que ni siquiera está predicando a Cristo. Y Lamentablemente. pareciera que todo gira ya hacia un estado que realmente la mayoría de personas que viven ahí ni siquiera son creyentes. Entonces, ¿cómo puede girar toda la noticia apocalíptica o mundial o bíblica alrededor de algo que es totalmente incrédulo? Cuando leemos a Pablo en Romanos capítulo 11, capítulo 10, el último versículo dice que sus ruegos y sus oraciones por Israel es para salvación. Entonces pareciera, o más bien dicho, se cambia la geopolítica por lo que realmente tiene que hacer la iglesia, que es orar por ese estado que se arrepiente y que venga Jesús y que reconozca a Jesús como el Mesías. Entonces, de ambos lados, yo siempre he dicho que los excesos son malos, de ambos lados, el fanatismo, el radicalismo es malo. Y bueno, es de lo que vamos a estar tratando de hablar el día de mañana. Empezamos una serie de videos y vamos a defender nuestra postura, vamos a aclarar ciertas cosas de lo que nosotros creemos, bajo el margen bíblico y del respeto, por supuesto, pero aclarar ciertas cosas que se nos acusan, las cuales no son verdad. Yo les voy a advertir de una vez que yo voy a diferir en algunas pequeñas cosas con algunos dispensacionales clásicos, incluso de Scofield, de Riley, de Lewis, que yo en ciertas cosas, o sea, no estoy muy de acuerdo con lo que se ha hecho. A mí me ha gustado mucho los cambios que se han hecho dentro del dispensacionalismo, porque se han hecho cambios drásticos, lo cual es ninguna persona puede criticar, o sea, ningún reformado no lo pueden criticar, porque uno de los lenguajes o de los dichos o de los lemas de la reforma es que la iglesia se tiene que reformar. Y si la Ok. iglesia ve que considera que está mal en ciertos puntos, no debería de criticarse que se han reformado o no, o sea, al contrario, qué bueno que se van reformando y que se están aplicando ciertas medidas correctivas ahí en ese punto.
Todos lo hacen, bueno, lo hacen nada más en los papeles y en los documentos, pero nunca se ha aplicado realmente ninguna otra confesión de tal manera. Bueno, los reformados sí han aplicado ciertas correcciones en el sentido de que han sido un poco más accesibles a tener diálogos con otras denominaciones. Y vamos a tener esta serie muy, muy bonita, o sea, de cómo fue la evangelización en América a partir del siglo XVIII, los metodistas en República Dominicana. ¿Sabes que Wesley llegó a Dominicana, Veloz? Sí, oí algo de eso, claro, históricamente sí. Wesley La llegó predi- a de, lo- predicarle a... de las primeras predicaciones acá en República Dominicana, de los primeros misioneros, el movimiento metodista wesleyano fue de los primeros que llegó aquí. De hecho, hay una iglesia que me enseñó Néstor Díaz cuando estuvimos haciendo unas diligencias aquí en la zona colonial, que era una de las ciudades más antiguas acá, luego de que se fue conformando el Nuevo Mundo acá, ¿verdad? Y me dijo, mira, Veloz, esa es la iglesia más antigua. Yo ni sabía eso. Néstor me enseñó eso acá. Vinieron de esos misioneros, de los primeros misioneros. Uh-huh. Sí, 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 vamos a estar presentando por ahí algunas, y una de las características del metodismo histórico de John Wesley era precisamente la santidad. La santidad era una de las características de John Wesley, porque era lo que yo decía en su momento, ¿no? Lo que hacía falta en la época, porque el cristianismo en América estaba, en Europa también estaba muy deteriorado, el protestantismo, o sea, no había santidad. Vemos las pláticas que tiene Wesley con Warfield. Entonces los bautistas, los presbiterianos, que fueron los primeros misioneros que llegaron a América, los que empezaron a traducir Biblias no a los idiomas de español y ese tipo de cosas, no, o sea, a dialectos en África, dialectos en la isla de Tasmania, o sea, infinidad de trabajo misionero que hicieron, y sobre todo respetando el sistema de gobierno, la eclesiología de cada denominación. Claro, hay un hermano que ahí pude ver rápido, así, ya vamos terminando, ¿verdad? Porque ya la respuesta no la di como la quería dar, pero las cosas que suceden obran para bien, dice la palabra del Señor, y qué bueno, porque así uno se va dando cuenta de por qué es que te señalan a uno anti tal cosa, te ponen nombre de tal cosa. Eso es para victimización y ataque, victimización y ataque. Una persona como yo, que no me meto en esos embrollos de escatología, porque obviamente a mí me falta tanto por aprender, que es como tú dices, Barragán, se va avanzando, probablemente se va corrigiendo cosas. Si hay un hermano que pregunta que si tú tienes una línea parecida a la de Néstor Díaz, yo casi no escucho mucho a Néstor Díaz en esos temas, no sé bien. No sé si tú le puedes responder. Dice que si tú tienes una línea parecida a la de Néstor Díaz, como dispensacionalismo progresivo, académico, algo así, no sé. Se ponen tantos nombres que yo no sé mucho de eso. Yo no sé. Mira, les voy a ser bien sincero al hermano que está preguntando por ahí. En realidad no sé cuál sea la escatología en estos días. Claro. Nunca he dialogado con él. Bueno, una vez dialogamos aquí, pero la verdad ya no me acuerdo qué fue lo que vendió Néstor, ya hace mucho. Lo que yo he visto, un ejemplo, bueno, varios, algunos hermanos de la iglesia donde yo congrego han estudiado en el seminario de Dallas. El doctor Darrell Bock, que ha sido rector de ahí, ha tenido algunos cargos en ese seminario, ha propuesto algunas reformulaciones en cuanto al dispensacionalismo que, o sea, yo lo he dicho que en verdad tenemos que reconocer que Scofield en ciertos puntos se equivocó demasiado, o sea, igual Lewis, igual Wrighty, en los puntos a mí me parece cuando se hace la separación de dos pueblos, yo creo que ahí o sea, ha habido varias, mañana vamos a hablar de todo eso, ahí les invitamos a los hermanos, sin dejar de leer la Biblia de la hermenéutica dispensacional. Ahí vamos a estar aclarando algunos ciertos puntos que me parece que sí, en cierta parte, en cierta medida, yo creo que se tiene que hablar de esto, de lo que realmente se enseña en los seminarios, no porque hay muchos canales que se abren y empiezan a hablar acerca de lo que es la escatología dispensacional. Bueno, mira, César Villano, que le da mucho seguimiento a los canales, dice, yo he escuchado que Néstor Díaz es dispensacionalista progresivo. Bueno. Ok. Bueno, sí tienen una visión un poco diferente acerca de la eclesiología.
y acerca de la geopolítica, y está un poco más separado de todo lo que es la geopolítica, y la esperanza que se guarda para Israel es más que nada soteriológica. Y me parece muy adecuado eso, o sea, me parece muy adecuado porque eso es lo que dice Pablo en Romanos 10, que sus oraciones de él para Israel son para salvación. No Claro. para que ganen una guerra, no para que destruyan países, naciones, aldeas y nada de ese No tiene tipo de nada que ver. cosas, Exacto, el evangelio no que tiene es que ver que con eso. venden, eso es lo que se vende dentro de esos canales, vuelvo a repetir, como Gary Lee, ¿no? O sea, hace sus videos, lo único que hace es vender viajes a Israel. David Diamond lo único que hace es celebrar los bombazos que le pega a Israel a otros lugares, y yo creo que la iglesia no fue llamado para eso. Así Correcto. que mañana vamos a estar por ahí. Pues vamos, no voy a subir, me comprometo que no voy a subir a tu canal, te voy a dejar desarrollar tranquilo ahí. Sí. No, mañana yo tengo un debate en el recetario. Va una persona a demostrarme que la encarnación de Jesucristo es un mito y que no hay una encarnación en una profecía de la obra del Señor en una virgen. Yo llevo ahí una información, espero que el Señor me dé paciencia. Yo no tengo paciencia cuando atacan a mi Señor o se burlan. O sea, uno trata de tener un diálogo con respeto. Mira, ayer yo tuve un diálogo con Jesús Ferreira, que yo le estaba dando palo a Jesús Ferreira porque tomó un video de él donde él me estaba como que estaba burlando, o sea, haciendo broma a Ferreira. Y Ferreira me dio un manotazo, o sea, me dio una galleta sin mano, decimos República Dominicana. Hablamos bien, me trató con respeto. Yo le expliqué, le dije, Ferreira, tú eres un genio del mal y te pusiste a hacer un análisis distorsionando, descontextualizando. Y él, no, Veloz, mira, es verdad, yo no sabía. Y hablamos bien, hablamos hasta de escatología del catolicismo romano. Hablamos del debate que tú tuviste con él. Me dijo que tú eres uno de los hermanos que él ve como católico, que él ve que más estudia la Biblia. O sea, hizo unas comparaciones ahí, metió un poquito su cizañita, tú sabes, pero todo bien. Y yo dije, wow, Ferreira habló conmigo en un video que yo estoy reaccionándole, que le estoy diciendo que tú sabes, yo me pongo sarcástico también. Yo soy sarcástico para no ser ofensivo. Yo prefiero ser sarcástico y bromear y reírme, porque a mí me duele cuando me inventan cosas, cuando dicen cosas que yo no digo ni creo. Eso me molesta mucho. Entonces, Ferreira, hablamos bien y quise hacer lo mismo con Natán Rocha, porque cuando estos amigos que son talmúdicos están en canales que los dejan decir todas las mentiras, que no están tranquilitos, pero cuando aparece una refutación o ellos se burlan, porque ellos saben en cuáles canales ellos llevan la burla. Desde temprano yo estaba leyendo los comentarios, porque había comenzado un poquito tarde y estoy leyendo los comentarios. Pero mira, Natán Rocha va a estar ahí burlándose de la fe y todavía yo no he comenzado el video. Yo dije, esto va a tener problemas porque yo no voy a dejar que pisoteen a mi Señor Jesucristo. Eso sería el colmo, que un cristiano no pueda defender su fe y no se indigne y no diga las verdades y no diga las cosas como son, como decían los apóstoles, los profetas. Yo no soy profeta ni soy apóstol, pero yo trato de imitar a mis hermanos en eso. O sea, si la verdad que yo vaya a decir del evangelio, lo que yo creo a la luz de la escritura, le va a molestar a un grupo de personas, bueno, pues yo lo lamento. Pues yo no vine a caerle en gracia al mundo. No vine a hacerme millonario de esto con 20 años y no lo que he recibido más es hasta despedida de trabajos por defender mi fe, y no la voy a dejar de defender jamás. Nunca he tenido un buen sueldo. He tenido un sueldo mediocre porque por defender mi fe. Nunca he sido reconocido ni exaltado en mi país porque por defender mi fe. Si yo fuera otro tipo de persona, yo vendiera 50,000 libros y me lo compran. Porque yo sí sé ser persuasivo. Pero yo recibo el escarnio hasta de hermanos que se han puesto de acuerdo con ir en contra de mi canal por muchos años, que tú lo sabes, Salvador. Y me he involucrado en proyectos que al final terminan sacándome lágrimas. Me involucro en proyectos y al final soy yo el que termino súper desilusionado. Entonces, a veces yo digo, prefiero caminar solo con mi Señor. Prefiero estar solo con mi Señor, entonces.
Yo sé que nunca voy a perder tu amistad, Salvador. Nunca. Yo sé que Dios no me va a permitir eso. Y hermanos, nunca vamos a dejar de ser. Porque eso solamente lo determina Dios, no nosotros. Ni siquiera que nos apartemos como Pablo y Bernabé. Ni siquiera eso nos separa en el amor de la unidad del Señor. Igual va a pasar con los otros hermanos. Con cualquier hermano. Dios nunca va a permitir eso. Pero yo les digo, hermanos, miren, lo que yo veo en algunos canales, que no les importa lo que digan de Cristo, que no les importa cuando hablan de la identidad de mi Señor, simplemente por tener una buena aceptación de público. Eso me parte el alma en 20,000 pedazos, Salvador. Tú sabes que yo te lo he dicho por privado eso. Tú lo sabes. Eso me duele a mí. ¿Qué país, qué nación, qué manera, qué lo otro, qué libro? Eso a mí a mí me duele. Pero cuando se trata de Cristo, ahí hay un problema. Ese programa que tuvo este amigo judío, Natán Rocha, que yo he debatido 3 veces con él, en el canal de Osman, a mí me gustó la entrevista, a mí me gustó incluso que estuviera Samuel ahí, y me gustaron las preguntas de Osman. Me gustaron, y tengo que ser honesto, no es que yo comparto muchas cosas con el hermano Osman, no es que estoy de acuerdo en todo con el hermano Osman, cada quien tiene su carácter, pero me gustó mucho porque ahí se dijeron cosas que yo dije, esto no puede quedar en blanco. Mira, Carlos, voy a aclarar este punto que a lo mejor ya no lo aclaré, ¿no? Del hermano que está aquí. Yo nunca he dicho que los credobautistas o la confesión de 1689 no sea pactual. No, o sea, yo no estoy diciendo que no sean pactuales. Sí, yo tenía entendido que son pactuales, claro. Lo que yo dije es que no se puede sostener el pacto como lo ven los presbiterianos. O sea, los presbiterianos ven un solo pacto, que es el pacto de gracia. Sí. Entonces ellos ven el pacto de obras en Adán y ven el pacto de gracia en Cristo, que está en el protoevangelio de Génesis 3:15. Entonces, para que ellos puedan ver una continuidad del pacto, por eso son paidobautistas. El bautista no es paidobautista, es credobautista. Entonces, sí hacen una distinción como un mejor pacto. Un mejor pacto basándose en lo que yo no lo veo mal. O sea, yo no lo veo mal, ni estoy diciendo que esté mal. Lo que yo estoy diciendo es que cuando se presenta una escatología pactual desde la cosmovisión reformada, es imposible poderla sostener un credo bautista. No, de hecho, no, los reformados no reconocen a los credobautistas plenamente en el pacto como ellos lo ven. Eso es obvio, o sea, no hay diferencias, obviamente. Sí lo dije. Estaba enojado, claro que estaba enojado, estaba molesto. Oye, tantas cosas que se dicen de uno ha aguantado demasiado también, ¿no? Tantas cosas que se han dicho. Había un hermano que preguntaba sobre la santidad de John Wesley. Bueno, Wesley hablaba mucho de la regla de oro, que era amar al prójimo, haz el bien mientras puedas, ayuda a quien puedas, todas esas frases que usa Wesley. Y una de lo que se le reconoce a Wesley fue el desafío que hizo al gobierno anglicano. ¿Por qué? Porque el gobierno anglicano prohibía primeramente predicar en las calles. Eso se veía como algo tentador, como algo fanático, eso estaba prohibido. Claro. Por eso yo les digo que las misiones históricas o las denominaciones históricas no tenían eso que tienen los evangelicales, o sea, todas esas campañas, movimientos masivos que usted ha visto, eso no se veía antes, porque era el gobierno de Inglaterra, pero dice Claudio, de ahí a decir, bueno, pues, no, pero que suba Claudio un momentico acá, que suba un momentico ahí, dame por colocar ahí el enlace, si él quiere subir un momentico. Yo creo, a mí me escribió un hermano también, haciéndome esa pregunta y me mandó un video, y yo dije que sí, que yo iba a ver el video porque yo creo que eso fue en el video que tú hiciste y estaban haciendo esa pregunta, pero si tú aclaras, no entiendo, ¿verdad?, por qué insistir. Pero si el hermano quiere subir, el hermano Claudio siempre es bienvenido en este canal. Porque si el hermano Claudio hace la pregunta, es porque eso se regó como una pólvora. Se regó como una pólvora.
en los grupos de los hermanos presbiterianos, no, y los calvinistas. Yo no entiendo porque, a ver, hay bautistas que siguen la soteriología calvinista, pero no son presbiterianos porque son credo bautistas, o sea, es obvio. Acá está Tanque PR, déjame durar un poquito más aquí, que hay algunos hermanos que quizás puedan subir. Tanque PR, si puede encender la cámara, por favor, y así le doy paso, porque ahora mismo con estos ataques de los que nos acusaron. Ah, aquí está el hermano Claudio, sí, nuestro querido hermano Claudio. Dios te bendiga, Claudio, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y tú, Carlos? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Salvador? Aquí aguantando el agravio, pero para la Bien, gloria bien, de Dios, bien. tú sabes. Con un talmúdico que subió y me iba a acusar que yo soy. Solamente faltaba que dijera que yo hago la seña esta de los que marchaban ahí. Yo lo bajé rápido, yo lo bajé rápido. Yo dije, no me va a poder ir el video. Ojo, Así. ojo. Yo ahora hice un video justamente hablando sobre la lógica pactual. Y a mí me pasaba hace años, porque yo hace muchos años que sostengo la distinción entre el Israel espiritual y el Israel en la carne, por decirlo así, la descendencia física. Sí. Y también a mí, sin tener idea de lo que son los renfanitas y este tipo de cosas, que es la pelea que Edgar tiene actualmente y en la cual yo no me meto, lo dejo a él ahí. También no, yo no me meto tampoco, Claudio, y me ha ido peor. Mejor yo me voy a meter, porque a lo mejor me va mejor. También me acusaban justamente de antisemita, y en realidad a mí lo que me interesa es la verdad exegética. Entonces, desde ese punto de vista, y estoy hablando de hace 16 años atrás, pues yo escribí un artículo en el año 2010 en mi blog, justamente argumentando de la distinción entre el Israel en la carne y el Israel entre el espíritu, y entre los comentarios, claro, habían algunos que se exaltaban un poco. Pero bueno. Claro. Con respecto a lo que pasó a mi cuestionamiento en el chat, que en realidad, bueno, ahí quizá Salvador me lo puede aclarar un poco mejor, cuál era su crítica a la perspectiva pactual de los bautistas particulares. O sea, yo entiendo que dentro de los confesionales estrictos de los presbiterianos, por ejemplo, si tú no sostienes una doctrina del pacto tal cual como ellos la sostienen, ni siquiera eres calvinista. O sea, partamos desde esa base. Pues. No, hay una postura rígida, es muy fuerte, o sea, de la y en línea Bautista. A mí no me gusta pelear por títulos. O sea, si ellos consideran que yo no soy calvinista porque no soy Paido Bautista, bien por ellos, o sea, me da lo mismo. Pero a mí me llegó un mensaje de que el hermano Salvador andaba diciendo que los bautistas particulares no éramos ni reformados porque no sosteníamos la doctrina del pacto. Entonces, quizás si él me lo puede explicar mejor para entender su Claudio, idea. en realidad, en honor a la lógica y a la verdad, los bautistas, lo que sea, no son reformados. O sea, somos una línea de la reforma radical. Pero reformados como tales, Claro, de hecho, claro. no los han sacado en cara, Claudio. Y uno no puede quejarse, porque yo no me molesto. La verdad es que tú no eres reformado, digo, pero soy de Cristo, sí. Pues ya, no pasa nada. No, sí, mira, si yo no peleo, a mí siendo sincero me da lo mismo si me reconocen como reformado. Sí, no, hombre, eso no pelear quita. Pelear por títulos para mí es una pérdida de tiempo, en cierto sentido. Correcto. Pero según lo que se me informó, el hermano decía que nosotros no teníamos doctrina del pacto o algo así. Quizás yo estoy equivocado o me dieron mal la información o hubo algo por ahí que... Porque yo justo en ese momento yo había ido a buscar a mi hija al colegio, entonces estaba en la calle. Pues, entonces yo subí el video de Barragán y por estar abriendo varias ventanas y tratando de traducir un video, abriendo los programas de edición, se me frizaba y el sonido se me entrecortaba. Cuando esta computadora mía, que es más vieja que los boomers más viejos que hay, mi computadora super boomer, habían cosas que yo no escuchaba bien. Entonces Barragán es el que tiene que responder esa parte ahí. Adelante, Barragán, ¿tú escuchas? Sí. Dale. Bueno, lo que yo estaba diciendo, bueno, particularmente, y lo que he escuchado en algunos tomos, los bautistas confesionales no son reformados. O sea, los reformados son los pactuales, la teología del pacto. Y para la teología del pacto, bueno, son los presbiterianos, la confesión de fe de Westminster, que habla de paidobautismo, son las confesiones, bueno, hay varias confesiones reformadas, pero todas son pactuales. Cuando yo hablo del pacto, hablo cuando ellos ven, un ejemplo, los presbiterianos sostienen una continuidad fuerte del pacto de gracia, que la iglesia en el Nuevo Testamento la ven como una extensión
del pueblo de Dios del Antiguo Testamento. Por eso practican el bautismo infantil o el paidobautismo. ¿Por qué? Porque ellos ven una continuidad del pacto. Entonces, la salvación reformada, ellos ven la salvación o el pacto o las promesas o la provisión de parte de Dios, ellos la ven de manera colectiva en el ámbito familiar. Por eso antiguamente los reformados creían que los hijos de los incrédulos se iban al infierno. Se iban al infierno, y fue una de las persecuciones que hubo por parte de los reformados hacia algunos pedobautistas, hasta que por ahí hubo algunas concesiones tolerantes en cuanto a ello. Esa es la teología pactual reformada, o sea, reformadas son ellos. A diferencia de un ejemplo, la Confesión de Fe de Westminster. ¿Cuál es la diferencia de la Confesión de Fe de Westminster a la Confesión Bautista de Londres de 1689? 89, Porque sí. voy a decir que los dos, o sea, tienen una soteriología calvinista. Eso es innegable, ¿verdad? Porque comparten muchos puntos del calvinismo juntos. Correcto. Pero sí hay ciertas modificaciones en cuanto a las confesiones de fe, de la forma que se ven. Entonces, los bautistas, ellos hablan de una continuidad o una discontinuidad en cuanto a la administración o la dispensación del pacto. Entonces, el bautista ve el nuevo pacto solo para regenerados. Por eso el bautismo es solo para creyentes. Y por eso el bautista ha acusado al presbiteriano que bautiza incrédulos. ¿Por qué? Porque bautiza personas que no han confesado, que no han creído. De la otra parte de los presbiterianos se acusa a los bautistas que sus hijos están fuera del pacto. ¿Por qué? Porque Dios desde el Antiguo Testamento viene trabajando o viene obrando de manera pactual familiar. Y argumentan en los versículos del carcelero: serás salvo tú y tu casa. A la familia de esta persona de Corinto, no recuerdo su nombre, a la familia de Lidia. Entonces, a partir de esos textos bíblicos, ellos desarrollan que hay una promesa de bendición pactual en cuanto al ámbito familiar. El credo bautista no piensa así. A eso es a lo que me refería, no que no creyeran en un pacto. Claro que todos creen en un pacto, dispensacionales, pentecostales, todos creemos en el pacto de gracia, pero en la forma que se administra hay diferencias. Ya, bueno, si es que puedo comentar algo, yo diría que si en términos de reforma hablamos, no sé si la reforma específicamente trató con el pacto, como la doctrina pivote entre los reformados y Roma. Yo creo que la reforma ancló principalmente su discusión, si es que pensamos en Lutero, por ejemplo, en lo que es la doctrina de la justificación por la fe. Desde ese punto de vista, yo creo que el esfuerzo que hicieron los hermanos bautistas particulares de establecer o articular una continuidad o un legado en la Confesión Bautista de Londres de 1689, es precisamente porque se veían a sí mismos como herederos, en cierto sentido, de esa fuente que partió en la Reforma, y, Sí. en donde nos diferenciamos precisamente con los presbiterianos, precisamente en la perspectiva pactual, que si somos históricamente precisos, y no quiero pelear por títulos, o sea, a mí finalmente no me consideran reformado, me da lo mismo. De hecho, por eso yo mismo me llamo a mí bautista particular y no bautista reformado, precisamente para evitar ese tipo de discusión. Pero nosotros heredamos finalmente el punto pivote histórico que dio inicio, en cierto sentido, a la pelea que tenían los reformadores con Roma. Con respecto a la doctrina del pacto, yo ahí me confunde un poco cuando hablamos de continuidad o discontinuidad, porque precisamente como bautista particular, yo confieso que la salvación siempre ha sido por el pacto de gracia a través de la fe. ¿Se entiende? Siempre ha sido, desde el principio, desde la creación, desde cuando Dios en Génesis 3:15 prometió la simiente de la mujer, hasta nuestros días, siempre ha sido así la salvación. Nunca ha cambiado. Claro. Y ahí está nuestra diferencia con los paidobautistas, porque el paidobautista, por ejemplo, él razona según el paradigma pacto-administración. Entonces, ellos ven la ley de Dios como una administración del pacto de gracia. En tanto, nosotros como bautistas particulares, nosotros vemos el pacto mosaico, que vendría a ser el antiguo pacto, lo vemos como una republicación del pacto de obras, no lo vemos como una administración del pacto de gracia.
pero la continuidad del pacto de gracia ha sido desde el Génesis hasta ahora igual. Todo el mundo que ha sido salvo antes de Cristo o después de Cristo ha sido salvo por fe. No hay una discontinuidad en ese sentido. Y claro, y eso tiene que ver con algo que dice Salvador, que es importantísimo para los bautistas, o sea, para los bautistas particulares, que es el hecho de que el pacto de gracia es un pacto hecho exclusivamente con los elegidos. Por esa razón, y los elegidos se manifiestan en el tiempo al confesar su fe. Por esa razón nosotros no bautizamos a los bebés, porque nosotros no creemos que... Esa es la diferencia. Creemos que la administración del pacto abrahámico, que luego se republica en el pacto mosaico, tiene que ver, claro, con la descendencia natural de Abraham, y por eso tiene relación con la circuncisión de los hijos que tenían relación con Abraham según la etnia, según la carne. Pero la descendencia espiritual de Abraham es una descendencia que se manifiesta según la fe. Por lo tanto, de ahí nosotros, como dice Pablo en Gálatas, pues, los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Por eso nosotros no bautizamos a los bebés, porque los bebés no pueden manifestar o confesar la fe, que sería el vínculo real con el padre Abraham. Yo soy hijo de Abraham por cuanto creo igual que Abraham. Entonces, como tengo linaje abrámico, por medio de la fe tengo derecho a la señal del pacto, que en este caso vendría a ser el bautismo. Pero nuestros hijos no pueden manifestar. Entonces, básicamente eso... Si hay un vínculo, yo creo que nosotros como bautistas lo reconocemos, que hay un vínculo de una promesa familiar en cuanto a el conocimiento de la palabra de Dios para que el Espíritu Santo obre de manera familiar y pactual. Es decir, educa a tus hijos en la palabra del Señor y Él no se apartará de su camino. Eso es un mandato de Dios y hay promesa vinculante a eso. La circuncisión del corazón se desarrolla por medio de la fe. Es decir, creer, la emuná, creer, para que entonces tú, por un proceso del Espíritu Santo, obviamente, porque la palabra de Dios va desarrollando la fe, que es un don de Dios, y el Espíritu Santo va obrando para que tú tengas esa capacitación de la manera en que el Espíritu Santo obre. Entonces ahí tú recibes ese sello cuando tú crees. O sea, no hay otro vínculo. El sello del Espíritu Santo se da en el creer que el Espíritu Santo te va guiando para que se produzca la fe por medio de la palabra. Y eso tiene un impacto en la familia. O sea, nuestros hijos reciben la predicación, se van formando, van conociendo. Aunque tú bautices a tu bebé, como quiera tú tienes que cumplir el mandato del Señor de educar a tu hijo en la palabra de Dios. Si tú lo bautizas y no cumples el mandato del Señor de educarlo, es muy probable que tu hijo ni siquiera tenga conocimiento del Señor, porque el ambiente familiar no está cumpliendo un mandato de Dios. Y se han visto muchos casos, padres que tienen hijos, lo bautizaron y de repente se apartaron de la fe. En mi cosmovisión yo entiendo que probablemente no fueron del Señor, se murieron así. Esa es una cosmovisión de seguridad de salvación, pero los hijos se crían en ambientes donde los padres en un momento ya no siguen al Señor y hasta son ateos, se vuelven ateos, budistas, otra religión. Esos casos se dan. Entonces, el pacto se cumple, es en la obra de Cristo, por la gracia de Dios, por medio de la fe. Si el pacto se desarrolla en también vinculantes a la introducción de los hijos por medio del bautismo, un credo bautista yo creo que no tendría muchas complicaciones. Es decir, nosotros hemos ido superando históricamente muchas desavenencias, muchos huecos, muchos baches, muchas luchas que yo históricamente veo en su momento fueron innecesarias, pero obviamente Dios va haciendo no solo que uno crezca en santificación, sino también en conocimiento y en aceptación. Lo malo es cuando se sectorizan, cuando hay grupos que llegan a puntos extremos, que se frise el diálogo, que se frise el entendimiento, que esa es la parte que yo nunca voy a entender. Qué bueno, Claudio, que tú hiciste un desarrollo, explicaste, y qué bueno que Barragán explicó, Carlos, también. Lo que está diciendo ahí el hermano Claudio, ¿no? Él acaba de hablar del punto del cual yo estaba hablando. El punto aquí es un ejemplo. Yo he escuchado a algunos bautistas que intentan explicar la escatología desde la cosmovisión pactual reformada. Entonces, tampoco se puede explicar así.
O sea, las diferencias y las discusiones que han tenido, un ejemplo, en la misma confesión de fe de Westminster, si nosotros vemos previo a los que participaron o presidieron la sala de la confesión de fe de Westminster, que en su mayoría fueron anglicanos, fueron enviados por el gobierno de Inglaterra, o sea, no fueron ni en sí calvinistas, casi la mayoría fueron anglicanos los que formularon la confesión de fe de Westminster. Participaron algunos congregacionalistas, los cuales no estuvieron de acuerdo en ciertos puntos de esa confesión de fe acerca del paidobautismo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? El hermano lo acaba de decir, el credo y el paidobautismo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Lo decía yo hace un momento, la teología del pacto, en cuanto a la cosmovisión reformada, ellos ven una continuidad del pacto de gracia, pero en ese pacto de gracia incluyen los niños dentro del pacto visible, que la iglesia visible incluye creyentes más sus hijos, y ellos van a gozar de la provisión que Dios antiguamente proveía a su pueblo Israel, y en el Nuevo Testamento, que es la continuidad del pacto, también esa provisión de parte de Dios va a proveer a esas familias que son familias de creyentes. De lo contrario, sus hijos serían impíos o inmundos, como dice el apóstol Pablo. Y en su momento, algunos presbiterianos muy radicales veían hacia los hijos de los bautistas reformados, porque no eran parte del pacto. No eran parte del pacto, ¿por qué? Porque no tenían esa señal visible. Porque el bautista reformado piensa y argumenta en sus confesiones de fe que el nuevo pacto es solo para regenerados. La iglesia es solo para creyentes, lo cual yo estoy de acuerdo, por supuesto, o sea, no tengo objeciones con eso. Solo para creyentes verdaderos. Entonces, eso era lo que yo hacía crítica en ese momento. ¿Por qué? Porque se hace una pequeña distinción entre Israel y la iglesia. ¿Por qué? Porque el reformado ve una continuidad. El bautista ve un mejor pacto que se cumple en Cristo y en la iglesia, pero solo para creyentes, no de manera familiar. Y ha sido una discusión histórica en cuanto a la, ojo, solo para a la aclarar, teología pactual. No es que el bautista particular crea que el pacto es solo hecho con el creyente. Ahí yo creo que hay que distinguir la causa de los efectos. O sea, el ser creyente es una evidencia de que eres un elegido. En realidad lo que decimos nosotros es que el nuevo pacto es hecho con los elegidos, los cuales se manifiestan en el tiempo por medio de la fe. ¿Se entiende? Sí, pero es lo mismo, Claudio. Un creyente real es un elegido. Un elegido es un creyente real. Entonces, no es que nosotros digamos que el nuevo pacto es hecho solamente con el creyente, sino que nosotros decimos que el nuevo pacto es hecho con el elegido, el cual se manifiesta o confiesa su fe en el tiempo mediante con su boca. Entonces, claro, por eso tiene derecho a la señal del nuevo pacto, porque con la fe manifiesta que él es un elegido. ¿Cuál es la señal del nuevo pacto para un credo bautista? El bautismo. ¿Pero ese es un creyente o un incrédulo? ¿Cómo? Ajá, no, porque el bautismo es para el creyente. ¿Por qué? Porque el creyente, la fe se manifiesta. Y para un reformado, la señal... La lógica. No, yo lo entiendo, porque yo sé de lo que habla. Manifiesta que tú eres un elegido, porque solamente un elegido puede creer. Lo entiendo, y estoy de acuerdo. El nuevo pacto está hecho con los y estoy de acuerdo. Sí, lo entiendo y estoy de acuerdo. Sí, estamos de acuerdo. No tengo objeciones con eso. La pregunta es, ¿y para un reformado cuál es la señal visible? ¿Y cuál es la diferencia entre usted y un reformado? Y un paido bautista, yo diría más específicamente. Que el paido bautista cree que el nuevo pacto está administrado, por ejemplo, el paido bautista cree que el nuevo pacto se administra en el pacto mosaico. Por lo tanto, el pacto mosaico es parte del pacto de gracia, es una administración del pacto de gracia. Como el pacto mosaico es una administración del pacto de gracia y el pacto mosaico incluía a los hijos de la descendencia, de ahí ven una continuidad en términos de administración. ¿Cuál es la introducción al pacto? En el pacto mosaico, uno entraba al pacto mosaico por la circuncisión. Con la circuncisión, claro. Pero ¿cuál es el elemento vinculante que cambia la circuncisión? La descendencia abrámica era el elemento que te daba derecho. El bautismo. La diferencia, mire.
en la diferencia del Claudio. bautismo de los Y hijos. ellos, claro, ellos ven una continuidad muy estricta entre la circuncisión y el Exactamente. bautismo. Exacto. Pero para los bautistas particulares la continuidad no radica en la administración del pacto de gracia por medio de la ley. Para nosotros el pacto mosaico no era una administración del pacto de gracia. Tú como Como no es bautista, una administración Allí, del pacto mira, de ahí gracia, Claudio, ¿qué dijiste que en realidad es que una la republicación del pacto de obras? A ver, Nosotros Claudio, vemos que vuelve a repetir se eso que rompe acabas de la decir. continuidad en la señal. está buena Vuelve a esa, repetir, Claudio. vuelve a Repítela, esa repetir está lo que buena. acaba de decir, hermano Claudio, que la ley mosaica no era ¿qué? Acerca del pacto, Para que no el era de pacto paido de gracia. bautista, vamos de nuevo, contraste. Para el paido bautista, cuyo paradigma es un pacto, diferentes administraciones, el pacto abrámico, en primer lugar, es lo mismo que el pacto de gracia en cuanto a sustancia. Y el pacto mosaico, en cuanto a sustancia, es lo mismo en el pacto, o sea, el pacto mosaico, en cuanto a sustancia, es lo mismo que el pacto de gracia, pero administrado en el pacto mosaico. Como el pacto mosaico es una administración del pacto de gracia, entonces el paido bautista razona, como en el pacto mosaico los hijos estaban incluidos en el pacto, que al final están incluidos en el pacto de gracia, entonces bautizamos a nuestros hijos. ¿Se entiende la lógica? Claro. Para el credo bautista, la continuidad no radica en el hecho de que el pacto mosaico sea una administración del pacto de gracia. Para nosotros el pacto mosaico Ahí está la distinción, ahí está la distinción. Ahí está la distinción, Claudio. Exacto. Es una republicación del por pacto eso, de obras. por eso los pactuales acusan de dispensacionales de closet a los bautistas, por eso que acaba de decir. Exacto. Yo soy credo bautista, ahí están preguntando, yo soy credo bautista. No, pero como tú le explicaste, ese es el orden, Claudio. De hecho, tú como yo estoy de acuerdo bautista, con usted. Lo que yo estoy diciendo es que no. ¿Cómo no va a estar de acuerdo si tú eres bautista, muchacho? Sino que el bautista reformado sí hace una distinción, está la distinción en cuanto a continuidad y discontinuidad de un mejor pacto. Lo que pasa es que la continuidad dentro del paido bautismo es una continuidad en términos de administración. Todos los pactos vendrían a ser diferentes administraciones del pacto de gracia, por decirlo de alguna forma. Claro. Pero para el credo, para el bautista particular, la continuidad radica en que la promesa estaba contenida en los diferentes pactos, estaba informada, o sea, era informada en los diferentes pactos, pero no eran esos pactos. Claudio, por lo tanto, el pacto mosaico informa sobre el pacto de gracia, pero no es una administración del pacto de gracia. Esa es la distinción entre Israel y la iglesia. Esa es la distinción. Bueno, ahí es otra cosa. Claudio, tú como padre credo bautista, ¿cómo se da la introducción al pacto de gracia para tus hijos, para tu familia? ¿Cómo se da? Tú como credo bautista, ¿cuál es el inicio, la introducción al pacto de gracia? ¿Cómo se da eso? O sea, el individuo manifiesta que es parte del pacto por medio de la confesión de fe. Mientras no confiese creer, yo no puedo tener no puedo saber si es parte o no del pacto de gracia. Y esto es vinculante a la obra del Espíritu Santo para que por medio de esa fe viva realmente la confesión de fe, que es una manifestación pública, vamos a decir, de la fe que se tiene en el corazón, por lo menos para tentativamente entender que se está vinculado al pacto de gracia por la proclamación de que Cristo es el Salvador, murió, resucitó, el perdón de nuestro pecado, etcétera, etcétera, ya sea de manera interiorizada o pública. Ahora, para los paidobautistas, la introducción al pacto de gracia es la conformación colegiada de los hijos por medio del bautismo. Ahí comienza. El bautismo lo hace partícipe de los beneficios del pacto de gracia de manera visible, es decir, tu hijo tú lo llevas y de manera visible en el bautismo se da una proclamación de que el niño junto con sus padres forma parte de los beneficios de la comunidad del pacto, todo eso. Corrígeme si me equivoco, Claudio, porque tengo un montón de años ahí tocando ese tema con los hermanos. Y en un momento eres dispensacional de closet veloz y no te das cuenta. No, lo que pasa es que según el paido... yo no creo en el arrebatamiento, yo no creo en el rapto, yo no creo en eso. Voy a retirar, Carlos, voy a pasar a cenar. Hermano Claudio, Dios te bendiga. Y no sé si algún hermano, bueno, ahí me espero haya aclarado el punto, mi intención no era agredir a nadie, simplemente si estaba un poco molesto. Tranquilo, no hay problema. Igual son temas que hay que discutirlos, porque de esa forma quizás podemos desarrollar la reflexión. Eso es bueno. Bueno, según el paido bautista,
uno puede estar bajo el pacto de gracia, ser parte del pacto de gracia, pero no recibir los beneficios del pacto de gracia. No sé si se entiende. O sea, cuando unos padres bautizan a sus hijos, que es la introducción a la comunidad, a la comunidad del pacto, porque tampoco sabemos si realmente forma parte, si realmente el Espíritu Santo y se va a crecer, o sea, pero por lo menos en la comunidad visible, los beneficios, forma parte de la comunidad, los padres están ahí, van formando a los hijos, o sea que los hijos se deben a los padres, aunque muchas veces los hijos no le hacen caso a los padres cuando van creciendo, todo eso es válido. Lo que te digo es que para la comunidad visible, ahí hay una manifestación, una declaración familiar, tutelar de los padres sobre los hijos en el pacto de gracia por el bautismo. Mira, la lógica es así, es súper simple porque es la misma lógica del pacto mosaico. Los hijos forman parte del pacto por la descendencia abrámica y la introducción formal o la confesión de que pertenecen al pacto de manera formal en la circuncisión. A ellos nadie les preguntó. Que es por fe también, que la circuncisión es por fe, hasta para los extranjeros. Ni siquiera es por fe, porque tú, con el solo hecho de que tú eras descendiente en la carne de Abraham, tú ya tenías derecho a la circuncisión. No tenías ni siquiera que creer. Sí, pero tenía que apegarse, tenía que creer y apegarse a la ley de Moisés. Pero claro, tú ya te introduces en el pacto. Exacto. Creas o no, por ser hijo de Abraham, tú ya puedes pertenecer formalmente al pacto por medio de la circuncisión. Es correcto, entonces, es correcto. Todos ellos pertenecen al pacto mosaico. Y por eso, uno que pertenece al pacto mosaico, cuando desobedece el pacto, se transforma en un quebrantador del pacto porque pertenece al pacto. La misma lógica se traslada en el paidobautismo al bautismo de bebés. El bautismo de bebés, finalmente, están dentro del pacto de gracia, pertenecen al pacto de gracia, pero pueden volverse en quebrantadores del pacto de gracia al no cumplir, correcto, no sé, las condiciones pactuales, por decirlo ahí. Y ahí, sí, es donde los bautistas particulares criticamos el paidobautismo, porque decimos, la Biblia enseña que el nuevo pacto es hecho con los elegidos. Sí, claro. De hecho, cuando la Biblia expresa el nuevo pacto en lenguaje, dice que todos ellos me van a conocer, ninguno de ellos le dirá a su prójimo, oye, aquí está Jehová, porque todos y cada uno de ellos me van a conocer. Isaías 54 dice que una de las promesas del nuevo pacto es que Jehová mismo les va a enseñar a los participantes del nuevo pacto sobre él. Todos serán enseñados por Dios, como dice Juan 6:45, y por lo tanto, una de las cosas que, de hecho, Hebreos 8 dice explícitamente, es que una de las cosas en las cuales se diferencia el nuevo pacto con el antiguo es que en el nuevo pacto no puede ser quebrantado. Por lo tanto, no pueden haber quebrantadores pactuales. Aquellos que se bautizan habiendo confesado creer, que después se apostatan, ellos nunca fueron parte del nuevo pacto. ¿Se entiende? Es porque correcto. El nuevo pacto no puede ser quebrantado. Pero según la lógica del paidobautismo, los hijos de los creyentes pertenecen al nuevo pacto por ser hijos de creyentes. No sé cómo, si por lo menos en el Antiguo Testamento. Como bautista se entiende la objeción, se entiende ahí quizá el proceso, aunque no tendría complicaciones mayores si el bebé realmente está en el pacto de gracia, ahí está el conocimiento. Exacto, está el conocimiento de Dios, es decir, el orden de los factores, yo no sé si altera el producto, aunque nosotros como credo bautista tenemos una visión bíblica de que en el orden de los factores el producto tiene que ser gracia, fe y todo lo que viene vinculante a eso, porque es parte. O sea, yo te preguntaría, Claudio, y qué bueno que tocaste el tema, me salvaste el live, me salvaste el video, y ayuda bastante eso. Mira, la aplicación en el sello del Espíritu Santo, el sellar del Espíritu Santo, la aplicación se da por gracia, por medio de la fe, o se da en el momento del bautismo. ¿Cómo tú ves el sellado del Espíritu Santo? Por la fe. Cuando uno cree, uno recibe el Espíritu Santo como arras de la herencia. ¿Cuándo Abraham recibió el sello? Antes de la circuncisión, en el momento en que creyó. ¿Cuándo los hijos de Abraham, que estaban recibiendo el conocimiento de Dios y había una promesa dada, recibieron el sello del Espíritu Santo?
cuando Abraham Lo reciben circuncidó, cuando creen. Lo reciben cuando creen, no cuando se circuncidan. La circuncisión solamente era la inclusión formal en el pacto abrámico, por decirlo de alguna manera, y en el pacto mosaico era la inclusión formal en el pacto mosaico. Pero la recepción del Espíritu Santo siempre ha sido por medio de la fe, no por medio de un rito. Venimos con teología, venimos con teología profunda, venimos con teología profunda, Claudio. Vámonos con teología profunda. A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Esaú recibió el sello del pacto? ¿Fue circuncidado o no? Fue circuncidado. Y aún así a Esaú aborrecí, dice el Señor. Por supuesto, porque hay una distinción entre un pacto y hay una distinción entre el pacto abrahámico y el pacto de gracia. No son lo mismo. No son lo mismo. Entonces, como no son lo mismo, a Jacob amé en virtud del pacto de gracia, porque él era parte de los hijos de la promesa, si seguimos la lógica de Romanos 9, pero a Esaú aborrecí, porque él no era parte de los hijos de la promesa, aunque recibieron la señal los dos. Pero era porque la señal no te introduce al mismo pacto. La bendición era una introducción al pacto de gracia. La bendición, a la luz de la Escritura, venía vinculado a la promesa de la identidad misma por el mandato de Dios a Abraham de circuncidar a los hijos, recibir el primogénito la bendición y continuar la línea del pacto. Te pregunto, cuando Esaú despreció la bendición porque la puso al menos, aunque ya Dios lo había aborrecido, conocía todo eso antes de hacer bien y mal, ya el Señor tenía ese conocimiento. La manera en cómo Jacob obró, procedió, ¿fue la manera en cómo Dios quería que procediera Jacob o en qué momento recibe Jacob el reconocimiento de su fe de manera correcta, según tu perspectiva bíblica? Yo tengo una, pero me gustaría escuchar la tuya. A ver, la bendición que recibe Jacob de parte de Isaac. De Isaac, claro, ¿ya? Pero Dios es el que da la bendición. Claro, porque Isaac lo que produce. Claro, habría que entender, tendría que leer mejor el pasaje. Pero yo creo que Jacob siempre fue elegido. ¿Ok? La bendición que recibió por medio de Isaac fue la forma en que Dios providencialmente ordenó todo para que sucediera el hecho de que fuera Jacob y no Esaú, siendo primogénito, recibiera la bendición. ¿Okay? Esa es tu perspectiva, o sea, que Dios orquestó... Hablando de providencia, hablando providencialmente. De la línea providencial, ese conocimiento de los acontecimientos. Claro, pero de esa manera también Dios manifestó providencialmente que la línea de la promesa iba a venir por Jacob y no por Esaú. Sí, correcto. Providencialmente sí, ese término, se puede utilizar el término y no violenta la línea de los acontecimientos a la luz de la Escritura. Porque la bendición, digo, como yo estudiando el caso, ¿verdad? De los hermanos, la bendición se da plenamente cuando Jacob pide la bendición al Señor, en esa lucha que tuvo con el ángel de Yahweh, que sabemos que es exactamente. Entonces ahí es el que pide la bendición. El obrar de Jacob no fue un obrar correcto al engañar, por eso se le llama el engañador en un momento, y luego con la bendición se le cambia el nombre a Israel. De Jacob pasa a Israel. Pero sabemos que es por medio de la fe de Abraham. A veces se me traba la lengua y yo digo de la fe en Abraham, no, la fe de Abraham. Entonces, por medio de la fe de Abraham es que se cumple ese sello. La fe, la gracia de Dios, obviamente, el conocimiento providencial, los eventos providenciales de Dios, la acción de Dios y el medio de la fe. Por eso yo digo que la circuncisión era un elemento secundario de identidad, no era el elemento primario para ser realmente, era un elemento secundario porque muchísimos circuncidados eran peores que los pueblos paganos y eran circuncidados y eran parte del pueblo de Israel. Pero los que tenían la fe en Abraham se mantenían, aún muchos que olvidaron incluso el pacto de la circuncisión, incluso en la diáspora, cuando se dispersaron, etcétera, etcétera, que se gentilizaron, vamos a decir así. Claro. ¿Entiendes? Y recibieron la predicación del evangelio, y de hecho el mismo apóstol Pablo no los mandaba a circuncidar.
No, no, es que no era necesario. Por lo menos según el régimen del nuevo pacto no era necesario circuncidarse. Porque la circuncisión era señal del pacto mosaico. Pero el en bautismo, primer lugar del pacto abrahámico, de la recepción de las promesas de la descendencia de una tierra y todo esto. Y en segundo lugar del pacto mosaico. Pero el régimen del nuevo pacto, que era el pacto de gracia, ojo, los bautistas particulares entendemos que el pacto de gracia es el nuevo pacto ratificado. pero tú sabes por qué no era necesario de manera de identidad. Porque la fe te da la identidad por la gracia de Dios, pero sí es absolutamente necesario el bautismo en el Espíritu Santo, que la gente confunde eso, y el agua, que es la manifestación pública, porque es un sacramento vinculante, necesario, sine qua non, para mostrar cómo Dios te pasó de muerte a vida. O sea, lo que te pasa de muerte a vida es la fe, la gracia de Dios y vinculado a la fe. Eso te pasa de muerte a vida. Claro. O sea, tú no necesitas recibir el agua para recibir el sello del Espíritu Santo, porque ya tú lo tienes y tú pasaste de muerte a vida. Ahora, la manifestación sine qua non, necesaria, vinculante, está en el bautismo también. O sea, el bautismo es absolutamente necesario. Sí, por supuesto es necesario. O sea, no es necesario en términos de justificación. Tampoco es necesario. Claro, o sea, pero sí es necesario en términos de santificación. No, y los presbiterianos no creen que el bautismo de un bebé lo justifica. No, sí, yo sé, yo conozco que ellos nos dicen que el bautismo te salva en el sentido de que te justifica. Pero el error es que ellos dicen que esa es una de las objeciones. Ellos incluyen en el pacto de gracia a los hijos. Es una de las objeciones que yo tengo. A ver, explíqueme esto. Si la gracia no se resiste, si la gracia es irresistible, si la gracia es eficaz, ¿verdad? Como se explica el Tulin. Y si el niño se le infunde, porque los presbis creen que en el sacramento del bautismo se le infunde gracia al niño. Sí, es cierto. ¿Por qué? Porque es un medio de gracia, es un sacramento, es algo sacro. El bautista lo ve como una señal o lo ve como una ordenanza, por no llamarle sacramento. Entonces, si infunde gracia y si es un medio de gracia, ¿cómo se puede explicar de qué manera ese niño puede o cabe la posibilidad de que no sea elegido y no sea salvo? Es que hay que distinguir a qué entendemos por gracia. Porque, por ejemplo, yo entiendo como gracia, yo entiendo la favorable disposición de Dios de querer salvar a ciertos pecadores particulares del estado de miseria en el que se encuentra y bendecirlos en grado sumo. Entonces la gracia no es una fuerza que mueve las cosas, no es una fuerza, es una actitud que Dios tiene hacia ciertas personas. Vamos a como dijo Sproul, es la expresión del amor de Dios, la gracia, ¿no? Entonces claro, es el amor de Dios expresado en misericordia hacia ciertos objetos que vendrían a ser, en este caso, los pecadores elegidos de forma particular. Entonces el bautismo se le llama un medio de gracia porque, claro, su propósito principal, en cierto sentido, es comunicar ese favor de alguna manera, que en este caso sería de una manera santificante, si podemos decirlo así. Pero cuando el bautismo es aplicado a alguien a quien Dios no tiene esta disposición de salvar, como diría un calvinista, cuando es aplicado a un réprobo, no viene a ser un medio de gracia. ¿Se entiende? El resultado, el producto, entonces, la consecuencia... Entonces, perdón, hermano Carlos, entonces un medio de gracia o una gracia infundida de parte de Dios puede fallar en el sacramento. Es que no falla porque no hay gracia ahí. Que no hay gracia, Claudio. No. En el rito, porque si en el rito mismo hay gracia. No, yo estoy de acuerdo con usted, hermano. Yo estoy de acuerdo con usted. Y no, pues, la gracia es la actitud de Dios de querer salvar a un individuo. Y se hace eficaz, la salvación se hace eficaz en el querer de Dios. Es lo que yo le decía hace rato, Mero, cuando hablamos de continuidad y cuando hablamos de descontinuidad, ahí está precisamente el punto de quiebre. Y de hecho, ojo, los mismos pedobautistas van a decir esto, van a decir lo siguiente: en aquellos hijos de creyentes que se apartan del pacto, el mismo bautismo va a testificar en contra de ellos. Pues entonces en ese momento el bautismo deja de ser un medio de gracia y pasa a ser una prueba condenatoria, que profundiza el estado que tiene, que tiene de condenación el individuo, por decirlo así. O sea, la gracia se convierte en maldición. Ay, no lo puedo creer.
Es que No, ahí pero es es que que claro, está es que raro eso, Claudio, por eso, está raro eso. no, porque no es raro, porque lo que No, pasa es que ustedes confunden la sí lo dicen actitud los de Dios reformados. como la gracia que se manifiesta en la omnipotencia, y ustedes creen que la gracia está en las cosas. La gracia no está en las No, cosas. no, 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 No no, sé no, si, no, no, no sé no, si no, me no, no, no. explico. No, no, La no, gracia no no es la está No, cosa. La gracia está en el no, no, obrar no, de o sea, Dios. la gracia, la gracia está no, a ver, En Dios que que eso quiere no, parece que salvar. no me he explicado. Eso es lo que es. Por lo Ok. tanto, al mezclar el bautismo y decir que es un medio de gracia desvinculado de la actitud de Dios, claro, puedes confundirte y pensar que entonces en el bautismo Dios le está dando gracia a un réprobo, como diría un calvinista. No, pues, no el bautismo, si el bautismo se transforma luego en un testimonio que va a hablar en contra de aquel hijo del pacto, como diría un padre bautista que se aparta del pacto, entonces, ¿cómo puede ser un medio de gracia? No, en ese sentido, por decirlo de alguna forma. Claro, En el mire, Claro. sentido de que ahí Dios le acaba de dar al ha tenido la punto, intención de, ¿me entiendes? ahí le acaba de dar de punto precisamente lo que había explicado la otra vez. Entonces, ustedes como bautistas no pueden hablar de una continuidad del pacto, tienen que hablar de un cumplimiento del pacto, que es como lo está explicando. Entonces, si hay una pequeña diferencia, no estoy hablando que creen en dos pueblos, no estoy hablando que hacen distinción entre Israel y la iglesia en el sentido del nuevo pacto, no. Lo que estoy diciendo es que sí se hacen la diferencia entre la continuidad con la descontinuidad, porque usted lo está explicando con Abraham, con Moisés, en cuanto a la circuncisión, que para ellos es la señal visible para ser parte de ese pacto de gracia. Ahora, mi objeción en cuanto a ello, no a lo que usted explicó, porque yo estoy la mayoría de acuerdo con lo que usted dice, es precisamente que si es un sacramento como medio de gracia, si la gracia es eficaz y la gracia es irresistible, ¿de qué manera cabe la posibilidad de que ese niño que es parte de la nueva alianza no sea elegido y sea un réprobo? Es que, claro, si lo lanzas como una objeción hacia los paidos bautistas, yo te doy la mano. Si el No, yo es una bautismo objeción a ellos, claro, claro que sí. Mira, Claudio, no, pero yo no estoy Es que diciendo lo estamos con contrario. usted, Claudio. No, 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 porque yo entiendo lo que dice Claudio en cuanto a la aplicación y las objeciones que pueden haber. Ahora, pues se pudiera decir también, Barragán, de que si es un réprobo, no importa que le echen No, agua. para mí el credo bautista es Ya más sea bíblico, adulto o niño, más ya sea adulto histórico, o niño. más todo. Bueno, gozan de los beneficios del pacto sin formar parte Mira, realmente del pacto. por eso no nos quieren los luteranos, velos. No, 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 Nos espérate, van a espérate. llevar No, palos no, no, allá. no, espérate, no me metas en problemas. Yo tengo demasiado problema. Escúchame, trata de entenderme. Que a mí es que Veloz. todas las pedradas me caen a mí. Escucha, lo que quiero decir es: si es un réprobo, no importa todo el Veloz. agua que te eches, no importa que tú seas adulto o bebé, eres un réprobo. Ahora, tú no lo sabes, nosotros no lo sabemos, pero si tú te apartas, como dice Claudio, hay una manifestación visible de algo que no es aplicativo a la gracia, sino que lo mismo que se hizo, que supuestamente es algo infundido, que es de la gracia, te va a servir a ti, entonces, como si fuera una desgracia. O sea, es como el que come el cuerpo y bebe la sangre de Cristo de manera indigna, ¿verdad, Claudio? Es como lo mismo. Exactamente. Es Es como lo como lo mismo. mismo, o sea, exacto, Prácticamente. De hecho, exactamente. lo que la Biblia enseña es que, por ejemplo, cuando dicen los que tienen más luz merecen más condenación, algunos ven en la predicación un medio de gracia, por decirlo así. Por lo tanto, cuando se Exacto. predica el evangelio, Me están Es diciendo un que yo medio que de no le gracia, tenga claro, miedo. lo ven como un claro, medio de gracia, un medio de salvación. pero sin embargo, la predicación del evangelio, cuando no es creída, se transforma en olor de muerte para muerte. O sea, profundiza el estado de condenación que tiene una persona que podría no haber escuchado el evangelio y aún así ser condenada. Aquel que tiene más luz, o sea, aquel que recibe, por decirlo de alguna manera, más bendiciones, Me por va a decirlo de descargar la alguna forma, batería, va, los voy a dejar, va hermano. a ser Saludos, hermano mayormente Claudio. condenado. Un gusto Sí, poder compartir con usted. sí, Claudio debería Igualmente, darse más la Carlos. Ya, vueltecita, Salvador. porque que cuando se arman uno corre y hay unos problemones ahí de teología. Ahí. No, para ir cerrando, Claudio, mira, la manifestación, el producto, la consecuencia, no sé si estoy usando palabra correcta, pero todo lo que es vinculante a lo que se pudiera entender para una persona que ha sido justificada. El producto de la gracia sería el don de la fe.
o la fe sería el No, resultado de la... o sea, ¿qué produce la gracia para que por medio de la fe tú recibas la justificación? Ya, a ver, en primer lugar, la diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto es que el antiguo pacto es bilateral. Dios te Claro. dice, si tú haces esto que yo te digo, yo te voy a bendecir. Ese es el antiguo pacto. Ese es el pacto de obra, ese fue el pacto mosaico, etcétera, etcétera, etcétera. Gálatas 3, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el antiguo pacto es un pacto bilateral. Dios dice, si tú haces esto, yo te voy a bendecir. Ese es el antiguo pacto, el pacto de obra. En el pacto de gracia, Dios se compromete él mismo, él solo, a cumplir todas las condiciones para la salvación de su pueblo. Una de esas condiciones es la fe. Por lo tanto, cuando alguien cree, está manifestando que Dios en ese momento está cumpliendo el pacto de gracia sobre ese individuo. En otras palabras, ese individuo es un hijo de la promesa. Ojo, un hijo de la promesa no es alguien que cree, sino que el creer manifiesta que eres un hijo de la promesa. Sí, correcto. No hay otra forma. Por lo menos de manera visible Claro, la fe viene a ser la manifestación visible de lo que eres en el pacto. Y por eso los credo-bautistas bautizamos a los que manifiestan creer, porque nosotros, por medio de la confesión de fe, asumimos que esa persona, en buena fe, pertenece al nuevo pacto o pacto de gracia, que vendrían a ser lo mismo. Mientras que una persona que no confiesa, nosotros no tenemos ninguna garantía en ese sentido. Tenemos entonces tanto, el ordo saluti de Pablo es el ordo saluti correcto. Tenemos gracia, fe para justificación. Gracia, fe para justificación. No tenemos justificación primero para luego gracia y fe. No tenemos gracia para luego justificación y luego fe. La justificación es por fe. La justificación es por fe, porque la fe, por la fe nosotros nos aferramos a la justicia de Cristo. Correcto. Es la fe lo que nos conecta con la justicia de Cristo. Ok, vamos con el ordo saluti. Gracia, fe para justificación. Justificación, manifestación en el bautismo. Gracia, fe para justificación. Justificación, que obviamente el Espíritu Santo obrando nos lleva al querer en el bautismo. Bautismo para demostración, ya sea de una proclamación, una manifestación, ya sea visible o ya sea para lo que sea. El bautismo, demostración de que hemos pasado de muerte a vida de forma material, porque el agua es material con incidencia espiritual. Bautismo, esto es bautismo para y muchas veces hasta primero viene el compartir a una nueva como aspiración a una conciencia limpia. Como aquí el orden de los factores, Claudio, no va a alterar el producto, me imagino, porque gracia, fe para justificación, el compartir con los hermanos. Aquí tenemos pan y vino en el compartir con los hermanos, que es algo también, una petición del Señor, ¿verdad? Es una ordenanza, es un sacramento, como lo quieran llamar. El término no tampoco va a quitar el mandato de Dios. Puede ser esto primero, probablemente, y el bautismo, o puede ser el bautismo como ordenanza primaria para el compartir el pan y el vino. ¿Cómo lo ves tú acá en el proceso de gracia, fe, justificación? Tú te refieres a la paidocomunión, por ejemplo. O como sea, no sé. En el orden. No, yo creo que uno primero se bautiza para pertenecer o sea, para entrar formalmente en la comunidad del pacto. Y ahí compartimos pan y vino. Y ya viene la comunión. Viene la comunión. Consciente. Ok. No, yo creo que, claro, el bautismo es principal en ese sentido, porque el bautismo es la entrada formal a la comunidad visible. Tenemos este ordo saluti. Claudio y yo tenemos este ordo saluti. Grábenlo, sáquenle short, lo que ustedes quieran. Gracia, fe para justificación, bautismo. Claro. Obviamente que la confesión está en la fe, porque bueno, si una persona no puede hablar y entiende el evangelio, o si el Espíritu Santo, aunque no pueda tener sus capacidades completas, auditivas o vocal, si el Señor obró en el corazón de esa persona, olvídate que la fe está ahí. La fe no es por hablar, la fe es porque el Espíritu Santo obró en ese don para que entonces, entonces tenemos acá gracia, fe, justificación, bautismo sí, para la complenitud de la comunión, y entonces viene el compartir el pan y el vino. Ese es un orden que tú entiendes lógico. Entonces yo lo veo bien.
Sí, pues está bien, pues, yo creo que estamos de acuerdo. Nuevo pacto o pacto de gracia. A través de este pacto Dios se compromete a salvar a ciertas personas. En el tiempo, Dios regenera. Bueno, vamos a tener diferencias. Algunos van a decir que la regeneración antes de la fe, otros que la fe antes de la regeneración. Da lo Y mismo. ya, eso es En percata el, minuta. Eso solo en lo el- sabe Dios. claro, en el tiempo, Dios le concede fe al individuo para que crea en el Evangelio, en el corazón. Esa fe que se la concede, ese individuo la confiesa con su boca, empieza a confesar la fe. La confesión es el efecto de la fe. Yo creo en mi corazón y confieso que creo. Al confesar que yo creo, yo tengo derecho, porque se asume que pertenezco al pacto de gracia, tengo derecho a la señal de inclusión formal en la comunidad del pacto, que vendría a ser el bautismo. Y ya teniendo inclusión por medio del bautismo, puedo participar de la comunión con los hermanos en la cena. Básicamente es lo mismo que... En ese sentido sostenemos lo mismo. Sí. No, yo no diría que tengo alguna diferencia. Sí, sí, completamente lo veo totalmente coherente a la luz de la escritura. Acá entonces, ya para ir cerrando, Claudio, entendería de que en el mandato del Señor, ir y hacer discípulos bautizando en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, aunque se dice que ese es un texto espurio y todas estas cosas, pero por lo menos sí, que la interpolación, etcétera, pero por lo menos hay referencia histórica de que los hermanos creyeron en esto, aunque sea lo que sea. Sí hay una vinculación, porque hay otros textos, tanto en el libro de los Hechos como otros textos más que hablan de la vinculación del llamado a la predicación del Evangelio, que también dan esa referencia, esa vinculación. ¿Tú consideras que te voy a hacer la pregunta que le hice a Dan Turbina, y que ahí se le cayó toda la tesis que me presentó en su debate? ¿Tú consideras que hay excepción a la regla en cuanto a ese ordo salutis? Porque tú sabes que el católico romano entiende que la introducción a la justificación progresiva es el bautismo, sí. Tú sabes. Entonces, los católicos romanos la tienen más difícil. ¿Tú consideras que hay excepción a la regla a la luz de la escritura en ese ordo salutis que pudiera tener un católico romano, por ejemplo? Que uno puede recibir la señal y después manifestar las señales de no, que ni siquiera se haya manifestado el bautismo de manera inicial. Digo, no como lo vemos nosotros, tú eres bautista, sino estas otras posiciones. Catolicismo romano. Ahí quizás algunos me van a apedrear porque me dirán que soy anabautista, pero yo creo que yo no considero válido el bautismo de infantes. Entonces, en ese sentido, tienes que manifestar que crees para ser bautizado. O sea, bueno, apertura. Desde ese punto de vista no habría excepción. O sea, desde ese punto de vista, porque la Biblia te da acepción a lo que aplican otros. Porque, por ejemplo, te voy a dar dos casos. Yo tengo varios, pero te voy a dar dos, que son los más conocidos, los más populares. Cornelio recibió el sello del Espíritu Santo, declarado por Pedro, inspirado por Dios. Él, lo que lo escucharon y toda su casa. No sabemos quiénes estaban, porque cuando decimos casa, obligatoriamente hay un bebecito, obligatoriamente acuestan un bebé en la cuna cuando dicen casa, pero bueno, lo asumen, pero no lo prueban. Exacto, es una interpretación válida que no violenta nada, pero bueno. Y luego más adelante dice los que creyeron, porque más adelante te explica el texto tiene un contexto y es un contexto lineal morfológicamente hablando. Entonces, hay una excepción con Cornelio y hay una excepción con el hombre más famoso que murió al lado del Señor y que el Espíritu Santo obró y el Señor le dijo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso, y tampoco pasó por ese proceso. Esas dos excepciones, ¿cómo tú la ves, Claudio? Pero es que no. A ver, recibió uno el sello del Espíritu Santo antes del agua y el otro ni siquiera llegó al agua, o no sé si cuando llovió se bautizó ahí, porque no sé si cayó una lluvia y ahí se agarraron. Cuando lloró se bautizó con las lágrimas. Cuando lloró, no lo sé, pero ¿cómo tú ves esas dos excepciones? Ya, en primer lugar, vamos por partes. Con respecto al ladrón en la cruz, yo creo que él es un caso normativo. Todo aquel que cree es justificado. ¿Ok? El bautismo forma parte del aspecto santificador de la vida del creyente, no del aspecto justificador. Uno no es justificado por bautizarse. Uno es justificado al momento en que... No, y los presbiterianos no dicen eso también. No dicen eso. No, yo lo digo por si acaso. Uno es justificado delante de Dios cuando cree en el Evangelio. El bautismo viene a ser una expresión de esa justificación que ocurrió, por lo tanto pertenece al área de la santificación.
por decirlo de alguna forma. Entonces, el ladrón en la cruz es No es el el protestantismo no ve justificación progresiva hasta el agua. Eso no lo ve el protestante. No, históricamente hablando, no lo ve. Ahí estamos de acuerdo. O eres justo o no eres justo. No, te hace católico romano si tú ves justificación progresiva, entonces. Hay un problema grave. Entonces, contrario a lo que algunos dicen, puede ser que lo digan, no sé, pero para mí el ladrón en la cruz es la norma. Es la norma en términos de justificación. Oh, tú lo ves así. O sea, ¿tú crees que ese fue el ejemplo que el Señor nos dio para que entendamos ahí el ladrón en la cruz es la norma en términos de justificación, pero en términos de santificación no es norma porque él no alcanzó ni siquiera a bajarse de la cruz para hacer obra. Bueno, me dice un católico, es la norma. Un católico, Dan Turbina, dijo que el ladrón hizo tres obras de, sí, no, bueno, pero, tú sabes, de justificación progresiva, y otro católico me dijo que él hizo 9. El Papa Francisco dijo que no hizo ninguna. Hay un problema ahí. Pero sí, eso es un ejemplo que mucha gente lo toma al menos o trata como de minimizarlo, porque obviamente tiene que defender su postura, pero yo creo que es un ejemplo que sirvió no para quitar importancia al bautismo. Yo creo que el bautismo tiene la misma importancia porque es parte del proceso, es parte de, como tú dices, totalmente, es sine qua non, absolutamente necesario, pero yo creo que ahí Jesús lo que muestra es que lo que tiene el peso específico para el sellado del Espíritu Santo es esa gracia que Dios da y confiar en el Salvador, confiar en Cristo. Hasta en el último momento, o sea, Cristo está diciendo, miren este caso, si tú estás en una cama y hay alguien que está orando por ti y esa persona que quizás en un momento de su vida rechazaba o no tenía ese conocimiento que da el Espíritu Santo y esa transformación de vida le llegó en ese momento porque quien obra es Dios. Esa persona dice en sus últimos momentos de vida, minutos, aliento, etcétera, me arrepiento, Señora, te reconozco. Y eso viene por parte del Espíritu Santo. No es necesario que le echen una manguera de agua. Espérate, no te mueras todavía. Traigan agua, enfermera. Eso yo no entiendo eso. Totalmente. O sea, yo estoy de acuerdo contigo. En el momento en que una persona en su corazón cree, incluso si no confiesa, por ejemplo, imagínate una persona que no puede ni mover los ojos, pero puede escuchar, no mueve un paralítico, mudo, y ciego, pero que escucha, no sé, imagínate, un caso extremo, pero escucha el evangelio y lo cree. Él no puede manifestar moviéndose que cree, pero en su corazón creyó y ya fue justificado en su corazón. Entonces, la justificación no depende de lo que tú hagas o de lo que tú manifiestes. Tú sabes en el algo, que tú crees en la promesa, tú ya eres justificado. El bautismo viene a ser parte de la santificación, que es lo posterior a la justificación, que es cuando la vida que Dios infundió en uno empieza a manifestarse en obediencia, en conocimiento, en hablarle a otro, en decir que yo creo, y parte de esa vida viene a ser el bautismo. ¿Se entiende? Entonces, tú sabes algo, Claudio, que históricamente, cuando yo me pongo así a revisar la historia de manera general, los casos de cristianos que morían en el Coliseo creyendo en Jesucristo, no en un momento de comunión, porque tú sabes que en la predicación del evangelio, el bautismo se realizaba prácticamente insofacto, rápido. ¿Tú crees? Sí, inmediatamente. Al tiro. O sea, nosotros no practicamos eso regularmente. Nosotros tenemos que presentar acta de matrimonio, catecismo, que si tú conoces las 50,000 confesiones que aparezcan, y si las confesiones hay que arreglarlas porque no son infalibles, y la reforma siempre reformando. O sea, tú tienes que hacer seminario, que esto, pero en el tiempo de la predicación, eso era, tú crees, hay agua, tráiganla, agua que corre, que eso lo dice también. Exactamente. Entonces, pero se daba un caso, históricamente hablando, donde las personas se sentían tan compungidas viendo a sus familiares. Ellos no eran cristianos, Claudio. Investígate eso. Yo creo que tú lo sabes. Veían en el Coliseo a sus familiares dando sus vidas por Cristo. Ellos habían escuchado del evangelio, pero no eran cristianos y estaban ahí en el público. ¿Y tú sabes lo que hacían? Entraban y decían, para morir con sus familiares, yo creo en el Señor Jesucristo. Y entraban. Amén. Esposos que no eran cristianos, veían a sus esposas morir. Y ellos decían, yo creo en Jesucristo. Por la fortaleza de nuestros hermanos, no llegaban al agua. No importa.
eran justificados y eran salvos. De hecho, al momento de bajar al Coliseo y dar su vida por amor a su familiar y por amor a Cristo, ya estaban confesando la fe, ya estaban confesando que Dios había obrado en sus corazones de alguna manera. ¿Se entiende? O sea, eso era una manifestación de lo que ya había en sus corazones, por decirlo de alguna manera. Que tengamos en cuenta lo siguiente: el Espíritu Santo puede obrar como quiera. Él puede hacerte recordar una predicación que escuchaste quizás hace 20 años atrás y recordártela ahora, y en ese momento te concede la fe en esa predicación y ya. El Espíritu Santo no podemos ponerle límites. O sea, Dios obra como quiere en las personas. Claudio, la gracia es irresistible cuando Dios quiere que sea. La gracia es irresistible, pero cuando Él quiere que sea. Porque pues, hay personas que se le ha predicado el evangelio y no quiero, no sé, va. Llega un momento, ¡pap!, en que viene el clic. Viene el clic. Exactamente. Exactamente. Sí, o sea, yo creo que la gracia siempre es irresistible. Pero yo creo que opera en el tiempo de Dios. O sea, Dios sabe cuándo. Exacto. O sea, sí. yo le tengo otro nombre. Teológicamente nunca me ha gustado ese nombre. Yo creo que eficaz, Dios actúa de manera eficaz. Me gusta el término eficaz, pero yo digo irresistible para tener una idea más profunda del término, que como que da más fuerte ese término. Obviamente yo tengo la concepción de que el llamado de Dios, la gracia de Dios está en el mismo llamado. Es decir, la palabra de Dios es gracia, porque el mundo no merece el evangelio. O sea, el mundo entero no merece el evangelio. Cuando alguien escucha el evangelio, ya sea que lo rechace o ya sea que el Espíritu Santo obre para que se reconozca, ahí está la gracia de Dios, porque la palabra de Dios es una espada cortante. O sea, ella obra ya sea para mostrarte tu condenación, tu culpabilidad, o para ser salvo. Me parece que todo el tiempo es un regalo de Dios, incluso la predicación del evangelio. Pero me gustó, Claudio, de verdad, cómo tú manejaste el tema, desarrollaste y me pusiste a pensar muchas cosas que tenía tiempo, no reflexionaba. Hablando precisamente de este tema, los credobautistas muchas veces, por vía de muchos hermanos que tienen su línea histórica reformada, dura, la base, ¿verdad? Aunque antes de la reforma habían hermanos, antes de la reforma de Lutero habían hermanos dando sus vidas ahí. Es bueno recordar eso. A veces como que nos golpean muchas veces. Yo he visto en redes sociales que muchas veces a nosotros los credobautistas nos golpean muchas veces, quizás porque la postura credobautista, que yo veo mucha solidez bíblica, por eso soy credobautista. Si no, yo fuera otra cosa, pero le veo mucha solidez bíblica. Y mira que he profundizado con muchos hermanos reformados, y por eso creo en la seguridad de salvación, porque creo que el apóstol Pablo fue el mejor predicador, claro, de la seguridad de salvación, cuando él dice, yo estoy seguro. Cuando él usa el término seguro, tú vas al griego, que ni lo alto, ni lo bajo, ya, tú dices, no, pero Pablo aquí, entonces Pablo que habló así, ¿cómo van a refutar a Pablo? Es difícil, ¿no? Aunque la Biblia tiene sus matices, como dice Hugo Ariza, que nos llevan a nosotros a tener distintas posiciones, matices para nosotros, que hacemos las matices, no la Biblia es absoluta. Nosotros que le metemos matices a la Biblia. Yo veo eso, Claudio, y a veces hasta me da dolor en el corazón. Tú sabes, los pleitos, las batallas que nosotros hacemos entre nosotros, cuando nosotros tenemos más en común en la unidad como evangélico, protestante, histórico, la línea radical, la reforma radical, como nos quieran llamar, ¿verdad? Los grandes teólogos eruditos y catedráticos que allá en el cielo vamos a ver si le van a dar un VIP, una mansión mejor que a ti, Claudio, ¿verdad? Esa gente, nadie sabe. Ojalá que le den una mansión, pero lo bueno es que vamos a estar con Cristo y ya eso es más que suficiente, eternamente hablando. Y viene ese dolor por esas discusiones, que a veces hasta perdemos tiempo cuando ahí afuera hay ateos, agnósticos, budistas, panteístas, mormones, testigos de Jehová, judíos ortodoxos del Talmud, como el que vino, que estaba burlando de Cristo, y a uno le duele eso, porque uno quisiera que sea salvo, tú sabes, que Dios lo toque, le quite el corazón de piedra. Eso es lo que nosotros queremos. Y también los amigos católicos romanos, que aunque tienen una cristología fuerte, algunas otras cosas alrededor hace que se vea débil la cristología. O sea, la tienen fuerte, pero algunas cosas alrededor hacen como que se viese débil, con el tema de María, la hiper... entre Cristo y el individuo meten muchas cosas, claro. Cuando la Biblia nos presenta que es Cristo y el individuo, y por medio de Cristo llegamos a Dios, y no hay más.
Ellos meten al sacerdote, meten a la iglesia, meten la Eucaristía, meten todo entre el Sí. cristiano y su salvador, y al final eso termina haciendo que el evangelio que predican sea un anatema. Porque al final, Exactamente. para ser justificado, tengo que comerme la galleta, tengo que inclinarme ante el sacerdote y tengo que someterme al Papa, pero la Biblia enseña que yo basta con que crea en el Evangelio para ser justificado. O sea, Sí. nos ponen cadenas que no podemos, cadenas pesadas que no podemos soportar, y además nos someten a un sistema tiránico, porque es un sistema jerárquico en donde tú tienes que agachar la cabeza ante el magisterio, y si no, no eres parte del sistema solamente, y en realidad no es por lo menos no es lo que yo veo en la Biblia. Ellos van a decir, es que la sola escritura, tu interpretación y todo. Bueno, acá las vamos a pelear, pues, pero en ¿Tú realidad, crees, Claudio, tú que eres un hombre que estudia, investiga mucho, ¿tú crees que las 5 solas, independientemente de cómo alguien la pudiera entender, aunque tiene una estructura muy fuerte y tiene una línea histórica, que aquellos que la presentan y la defienden en base a su línea histórica, independientemente de cómo la pueda tomar otro, porque son estructuras bíblicas muy sólidas, ¿tú crees que esas 5 solas unifican al pueblo evangélico, al pueblo protestante, históricamente hablando? deberían. Son esos 5 puntos, las 5 solas, 5 solas. Sí, pues, solus Christus, sola gracia, sola fide, soli Deo Sola gloria, sola escritura, escritura. exacto. Deberían ser los puntos de unificación, ¿no? El punto de encuentro entre las diferentes ramas que no abrazan el sistema católico romano, por decirlo de alguna forma. Aunque yo los desvinculo de la pelea histórica, porque en realidad es lo que yo veo en las escrituras. Personalmente es lo que yo veo en las escrituras. También. Aún si no existieran católicos romanos, por decirlo de alguna forma, Se diera como quiera, tienes razón. siempre la salvación va a ser por sola gracia, por la sola fe, por solo Cristo, para la sola gloria de Dios, y esto nos lo enseña la sola escritura. O sea, en realidad, y todo esto yo creo que wesleyanos, calvinistas, bautistas particulares, presbiterianos, La aplicación todos deberíamos estar de es acuerdo en otra eso. cosa, pero la base es la misma. El sustento, Cristo, la Hay aspectos roca. en donde nos vamos, sí, pues hay aspectos en donde vamos a tener diferencias. Pues por ejemplo, ahora, por los credos bautistas y los paudos bautistas, que ojo, la doctrina del pacto de los presbiterianos no es lo mismo que creen los católicos romanos. Ellos no bautizan niños en base a lo mismo, por si acaso. Yo prefiero mil veces, yo prefiero estar al lado de un presbiteriano que de un católico romano en cuanto a doctrina de bautismo. Mil veces voy a estar más de acuerdo con un presbiteriano que con un católico romano. Pero sin embargo, entre nosotros también van a haber ciertas diferencias que finalmente las vamos a discutir, pero son conversaciones intrafamiliares. O sea, en realidad, ya, si tú no quieres decirme reformado, si tú no quieres decirme calvinista, bien, hermano, sigamos. Yo me conformo que me llamen cristiano de Cristo. O sea, a mí me preguntan eso. ¿De qué Yo no voy a denominación pelear tú por eres? título, no voy a pelear por título. Claudio, muchas gracias. Dios te bendiga. Gracias por venir a ayudarme Gracias, un poquito Carlito. aquí en el live. Mira, tengo que agradecer a Pablo de la IPPF, ¿no? De la nueva perspectiva de... No, mentira. Dice de la PPP. No. Me dicen esas 20 membresías, gracias, ¿verdad? Me dicen que fue un ateo que me la dio. Yo no conozco a Pablo. Dios regaló 20 membresías ahí. Vamos a hacer algo ahí para los hermanos que son miembros. Yo quiero dar, aunque sea una conferencita ahí, aportar un poquito lo que Dios me ha permitido conocer. Y le agradezco a Pablo. Si es verdad, como dijo un hermano, y que fue un ateo, oye, hoy es el día de reconocer a Cristo. Que si tú sientes que el Espíritu Santo te está hablando y el Espíritu Santo te llevó a dar una membresía de 20 hermanos o amigos, o como sean, son bienvenidos todos. Lo más importante es el regalo que Dios te da, la gracia para que tú, creyendo en Jesucristo, le reconozcas como tu Señor y Salvador. Tú sabes, al igual que todo el que no ha aceptado a Cristo, que nosotros hemos metido la pata, que si Dios existe como creemos, nosotros debemos devolver al Creador en ese llamado. Entonces, se gana todo en ese regalo en Cristo. Amén. Creyendo. ¿Entiendes? Así que Pablo, yo no sé, que Pablo me diga que diga si él es ateo, porque aquí dijeron, es un ateo que te regaló algo. Pero si es un ateo que mira su corazón, pues él sabe que alguna vez ha mentido, él sabe que alguna vez ha mirado a una mujer con ojos que no ha debido, con lo que no ha debido hacerlo, él sabe que alguna vez ha sido rebelde a sus padres, y Dios en algún momento esas cosas las va a cobrar. Nuestra única salida es correr a la cruz. Corre a la cruz, corre a Cristo. Él murió para salvar a los pecadores como nosotros. Si aquí nadie es mejor que el otro. Yo no soy mejor que Carlitos no es mejor que yo no soy mejor que nadie en el chat. Yo soy un pecador miserable salvado por la gracia de Dios.
Claudio, cáete para atrás, agárrate. Si eso fue un ateo que me regaló 20 membresías, entonces quiere decir que mi desánimo puede desaparecer. ¿Sabe por qué? Porque mi trabajo es que muchos ateos, que no me va bien con los ateos, porque yo los refuto y ellos son bien agresivos conmigo. Entonces, si él es ateo y me regaló, estamos caminando bien por lo menos, ¿verdad? Porque un ateo no le va a regalar a un cristiano 20 membresías para que sigamos predicando que Dios es real y que existe. O sea, claro. Algo hay ahí, ¿verdad? Ahora, si no es ateo, que lo diga con tiempo, porque los hermanos están diciendo. Bueno, si no es ateo, gracias, hermano, gracias por esa petición. Si es un hermano y si es católico, bueno, pues también. Hay católicos también que siguen nuestro contenido. Y lo hay pueblo en Roma, hay pueblo en Roma. Pero claro que hay muchísimo pueblo en Roma. Es más, hay muchísimos pueblos que no salen de Roma y dicen, en verdad solo voy a confiar en Cristo. Me voy a olvidar de estar cargando estatuas, el Papa yo lo respeto, pero yo me voy a quedar con Cristo. Y se quedan en su corazón con el Espíritu Santo guiándolos hasta el final de sus días. O sea que todo bien ahí. Claudio, Dios te bendiga, mis hermanos. Y a los hermanos y a los amigos, comparta, comente, suscríbase. Este video lo voy a dividir en dos porque el inicio del programa ahí fue un poquito atropellante, ¿verdad? Nosotros defendiendo la fe en Cristo Jesús con un amigo talmúdico, lo amamos en el amor de Cristo, pero esto es apologética. Entonces, bendecimos al pueblo de Israel, al amigo Natán Rocha, a Magister Levi, y lo que queremos es que ellos reconozcan al verdadero Mesías y sean salvos ahora que tienen tiempo, Gracias, Claudio, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Bueno, mis hermanos, esto ha sido Carlos Veloz, Fe y Razón. Un like, corazoncito. Y nos veremos mañana si el Señor lo permite. En el nombre de Jesucristo, les deseamos como siempre que Dios les bendiga. Jesús tiene el poder. Jesús tiene el poder. Como trueno que suena, el espíritu suelta, snap, delante y detrás. En esta lírica rap, cabo hondo con palabra a nivel celestial. Sube el bajo, alza el pedal. Mente radical, día y noche sin parar. 714, sabiduría y santidad. Locura santa, ganando el combate. Soy soldado del rey, no hay quien me abata. Calidad que poseo, lo dice mi fe. Cuando mi voz atraviesa el edén del micrófono que sostengo, palabra viva que jamás detengo. Si la roban, snap, no hay quien la frene. La verdad del Cristo eterno suena y suena. Así que por favor apártate, ya porque si ataco es guerra espiritual. Jesús tiene el poder. Jesús tiene el poder. Jesús tiene el poder. Jesús tiene el poder. Se siente la victoria. Se siente poder y gloria. Se siente, el reino está presente. Se siente, Dios es omnipotente. Cruz y sangre, precio pagado. Satanás cayó, fue derrotado. Con clavos y amor todo fue sellado. Y el pecado quedó sepultado. Somos más que vencedores. Y aunque el mundo nos ataque así, persecución, maldad, dolor, nada nos separa del amor de